Hola, buenos días. El día de hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre una idea que hasta hace algunos años parecía ciencia ficción, pero que cada día esta se vuelve más real. Nuestro tema del día de hoy es el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento que propone utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar las capacidades humanas. Su objetivo es superar nuestras limitaciones físicas, intelectuales e incluso biológicas. Pero desde el principio queremos dejar una pregunta en el aire. ¿Hasta dónde deberíamos modificar al ser humano? No buscamos responderla inmediatamente, sino pensarla juntos a lo largo de este video. Durante toda la historia, el ser humano ha querido ir más allá. Creamos lentes para ver mejor, vacunas para vivir más, prótesis para recuperar funciones y computadoras para pensar más rápido. Ahora la pregunta cambia, ya que no se trata solo de curar enfermedades. La pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos eliminar completamente nuestras limitaciones? Si de pronto pudiéramos ser más inteligentes, más fuertes o vivir muchísimo más tiempo. Esto obviamente suena emocionante, pero también aparecen muchas dudas. El transhumanismo propone usar herramientas como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología, implantes cerebrales o las prótesis inteligentes, no solamente para tratar enfermedades, sino para mejorar personas sanas. Es decir, dejaríamos de hablar únicamente de medicina y empezaríamos a hablar de mejoramiento humano. Aquí aparece una diferencia muy importante porque no es lo mismo curar a alguien que está enfermo que modificar a alguien que ya está sano. Y bueno, aquí aparece uno de los dilemas más importantes de todo el transhumanismo. Muchas veces pensamos que si la ciencia logra hacer algo, entonces automáticamente es correcto hacerlo, pero en realidad esto no funciona así. La ciencia nos dice que es posible, nos permite descubrir, inventar y desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, la ética es la que nos ayuda a decidir si esas acciones son realmente buenas para la humanidad. Por ejemplo, hoy ya existen tecnologías capaces de modificar genes, de desarrollar inteligencia artificial que aprende por sí sola e incluso crear implantes cerebrales que permiten recuperar ciertas funciones del cuerpo. Todo esto demuestra que el ser humano tiene una capacidad impresionante para innovar, pero la verdadera pregunta no es ¿podemos hacerlo?, sino ¿debemos hacerlo? Porque no todo lo que es técnicamente posible termina siendo moralmente correcto. A lo largo de la historia hemos tenido muchos avances científicos que, dependiendo de cómo se usaron, trajeron grandes beneficios o enormes tragedias. Entonces el problema nunca ha sido únicamente la tecnología, sino las decisiones humanas detrás de ella, y esa responsabilidad es cada vez mayor. Ahora bien, ¿qué significa ser humano? Esta probablemente sea la pregunta más profunda de toda nuestra exposición, porque antes de pensar en mejorar al ser humano, primero deberíamos preguntarnos qué significa realmente ser humano. ¿Nos define acaso nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestras emociones o quizá nuestra capacidad de sentir miedo, amar, equivocarnos y aprender de nuestros errores? Muchas veces vemos nuestras limitaciones como algo negativo. Nos enfermamos, nos cansamos, olvidamos cosas, cometemos errores, pero precisamente esas experiencias son las que moldean nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Imaginen una persona que de pronto nunca pudiera sentir tristeza, frustración o miedo. ¿Seguiría valorando la felicidad de la misma manera? Si nunca fracasáramos, ¿aprenderíamos realmente? Tal vez nuestras imperfecciones no son solo un defecto que hay que eliminar. Tal vez son una parte esencial de lo que somos. Y aquí surge otra pregunta aún más difícil. Si cambiamos nuestro cuerpo, nuestra inteligencia e incluso nuestras emociones mediante la tecnología, ¿seguiremos siendo la misma persona o simplemente una mejor versión de una máquina? Si bien sabemos desde hace miles de años, la humanidad ha soñado con vencer a la muerte. Lo vemos en mitologías, leyendas, películas y ahora incluso en investigaciones científicas. Imaginen poder vivir 200 años, 300 o incluso no morir nunca. A primera vista parece un sueño perfecto. Tendríamos mucho más tiempo para estudiar, para viajar,
para conocer personas, cumplir metas y compartir con quienes creemos. Pero si lo pensamos un poquito más, aparecen muchas preguntas. Si nadie muriera, ¿cómo afectaría eso al planeta? ¿Habrían suficientes recursos para todos? ¿Qué pasaría con las nuevas generaciones si las anteriores nunca dejaran espacios? Incluso podríamos preguntarnos algo más personal. Si supiéramos que tenemos tiempo infinito, ¿seguiríamos valorando cada momento de nuestra vida? Muchas veces apreciamos un abrazo, una despedida o una oportunidad, pero porque sabemos que el tiempo es limitado. Quizás precisamente la muerte, aunque sea difícil de aceptar, es lo que hace que la vida tenga tanto valor. Y esa es una reflexión muy profunda. ¿Queremos vivir para siempre o simplemente vivir mejor el tiempo que tenemos? ¿Quién podrá mejorar? Ahora pensemos en un problema del que pocas veces se habla. Supongamos que todas estas tecnologías realmente funcionan. Implantes que aumentan la inteligencia, modificaciones genéticas, órganos artificiales. La siguiente pregunta sería, ¿quién podrá pagarlas? Probablemente al principio solo las personas con mucho dinero tendrían acceso. Eso significa que ellas podrían estudiar más rápido, trabajar mejor, vivir más años y tener mayores oportunidades que el resto. Las diferencias sociales dejarían de ser únicamente económicas. Podrían convertirse también en diferencias biológicas. Ya no existirían solamente ricos y pobres, sino que también podrían existir humanos mejorados y humanos sin mejorar. Y eso podría generar una sociedad mucho más desigual que la actual. Incluso podríamos preguntarnos si seguiríamos compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Sería justo que una persona con capacidades artificialmente mejoradas compitiera contra alguien completamente natural? La tecnología tiene el poder de unirnos, pero también puede aumentar las diferencias si no se utiliza de forma responsable. Para terminar esta primera parte, queremos dejar una de las preguntas más filosóficas del transhumanismo. Imaginemos que poco a poco reemplazamos partes de nuestro cuerpo por tecnología. Primero una prótesis en una pierna, luego un brazo robótico, después un corazón artificial, más adelante unos ojos capaces de ver mejor que los naturales y finalmente un implante cerebral que aumenta nuestra memoria, nuestra inteligencia e incluso modifica la forma en que pensamos. Entonces, en base a esto surge una pregunta muy difícil. ¿En qué momento dejamos de ser quienes éramos? Nuestro cuerpo cambia durante toda la vida, las células se renuevan, nuestra personalidad cambia con las experiencias, pero si comenzamos a modificar nuestra mente, nuestros recuerdos o nuestras emociones mediante la tecnología, ¿sigue siendo la misma persona? ¿Nuestra identidad está en el cuerpo o está en el cerebro? ¿O en algo mucho más profundo que aún no comprendemos? Y justamente esa pregunta es la que conecta con la segunda parte de nuestra exposición, donde veremos cómo tecnologías como la inteligencia artificial ya están empezando a cambiar la forma en que vivimos y cómo podrían transformar el futuro de la humanidad. Bueno, después de hablar sobre cómo podríamos modificar nuestro cuerpo, ahora vamos a hablar de una tecnología que ya está cambiando la forma en la que vivimos, y es la inteligencia artificial. Seguramente muchos de nosotros ya la usamos sin darnos cuenta. Nos ayuda a traducir textos, responder preguntas, crear imágenes, recomendar películas e incluso apoyar a médicos para detectar enfermedades con mayor rapidez. Y esto demuestra que la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, también deberíamos preguntarnos cuáles son sus consecuencias. Si una inteligencia artificial empieza a escribir nuestros trabajos, resolver nuestros problemas, tomar decisiones por nosotros e incluso decirnos qué pensar, ¿seguiríamos desarrollando nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico? Porque el cerebro funciona como un músculo. Mientras más lo usamos, más se fortalece. Pero si dejamos que otros piensen por nosotros, poco a poco podríamos perder esa capacidad. La inteligencia artificial no debería reemplazar nuestra inteligencia, sino complementarla. La tecnología debe servir al humano y no al contrario. Ahora aparece una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de mejorar al ser humano, ¿qué significa realmente mejorar? Porque lo que para una persona puede ser una mejora, para otra persona puede no serlo. Por ejemplo, algunas personas podrían querer ser más inteligentes, otras podrían querer vivir más años, otras preferirían eliminar cualquier enfermedad genética. Pero, ¿quién decide cuáles son las mejores características? ¿Los científicos? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas que desarrollan estas tecnologías? ¿O cada persona debería decidir sobre su propio cuerpo? A
Además, debemos recordar que vivimos en un mundo con culturas muy diferentes. Lo que para una sociedad se considera normal, otra puede verlo como algo inaceptable. Por eso el transhumanismo no es solo un debate científico, sino que también es filosófico, cultural y ético, porque detrás de cada avance tecnológico existen los valores humanos. Vivimos en una sociedad donde constantemente se nos habla de ser mejores, más rápidos, más inteligentes, más productivos, más exitosos, y poco a poco comenzamos a creer que nuestro valor depende únicamente de nuestro rendimiento. Pero vale la pena preguntarnos algo. ¿Realmente una persona vale solo por lo que produce o vale por quién es? Las personas somos mucho más que solo nuestros logros, también somos nuestros errores, nuestros recuerdos, nuestras emociones y las personas que conocemos durante el camino. Muchas veces aprendemos más de un fracaso que de un éxito. Muchas amistades nacen después de momentos difíciles. Muchas personas descubren quiénes son precisamente cuando enfrentan obstáculos. Si elimináramos completamente nuestras debilidades, ¿seguiríamos aprendiendo? ¿Seguiríamos creciendo como personas? Tal vez la verdadera perfección no consiste solo en eliminar nuestros defectos, sino que consiste en aprender a vivir con ellos y convertirlos en parte de nuestra historia. Existe una frase que aparece constantemente cuando se habla del transhumanismo, y esta es: estamos jugando a ser dioses. Esta frase no significa que la ciencia sea algo negativo. Gracias a la ciencia, hoy existen vacunas, trasplantes, medicamentos y miles de avances que salvan millones de vidas. El problema no es investigar. El problema aparece cuando adquirimos un poder tan grande que podemos modificar la propia naturaleza humana, porque mientras más poder tenemos, mayor es nuestra responsabilidad. Modificar un gen hoy podría afectar a generaciones enteras. Crear una inteligencia artificial extremadamente avanzada podría traer beneficios, pero también riesgos que aún no comprendemos completamente. La historia demuestra que muchas veces descubrimos las consecuencias de una tecnología años después de haberla creado. Por eso debemos avanzar con responsabilidad. No todo avance consiste simplemente en hacer más cosas, también consiste en saber cuándo detenernos. La tecnología avanza a una velocidad impresionante. Cada año aparecen nuevos descubrimientos que hace apenas 10 años parecían imposibles. Pero existe un problema. Nuestra capacidad para reflexionar sobre esos avances no crece al mismo ritmo. Podemos desarrollar una nueva tecnología en pocos años. Sin embargo, comprender todas sus consecuencias sociales, económicas y humanas puede tomar décadas. Por eso es tan importante que la ciencia nunca camine sola. Necesita siempre ser acompañada de la ética. Porque una tecnología puede usarse para salvar vidas, pero también para causar daño. No es la herramienta la que decide, somos nosotros. Y precisamente ahí está el reto más grande del futuro. No crear tecnologías cada vez más poderosas, sino convertirnos en personas capaces de utilizarlas con responsabilidad. Para terminar, queremos dejar una última reflexión. Imaginemos que mañana aparece una tecnología capaz de hacer realidad todos los sueños de la humanidad. Una tecnología que nos permita ser mucho más inteligentes, nunca enfermarnos, ser más fuertes, recordarlo todo y vivir para siempre. Muchos de nosotros aceptaríamos esta oportunidad sin pensarlo dos veces. Sin embargo, existe una condición. Para obtener todos estos beneficios tendríamos que dejar de ser completamente humanos. Y de aquí surge la pregunta: ¿aceptarían este cambio? Esta pregunta no es para responder en un solo momento, es una pregunta de la que se debe reflexionar, que se debe interiorizar, ya que el transhumanismo no trata únicamente de robots, inteligencia artificial o implantes, sino que habla de algo mucho más profundo, de la identidad, de nuestros límites y de qué tipo de humanidad queremos construir en el futuro. Tal vez el mayor avance tecnológico no sea vivir para siempre o ser infinitamente inteligentes. Tal vez el verdadero avance sea utilizar todo ese conocimiento sin perder aquello que nos hace humanos. Muchas gracias por su atención.